Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver o nos están viendo a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera de repetición. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Y dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía, dice. Bien, lo que vemos acá que inicia diciendo, específicamente dice: hubo hambre en la tierra, menciona la palabra. Y descendió Abraham a Egipto de morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si bien sabemos que cuando la palabra menciona tierra, habla de nosotros, de nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que tuvo Abraham? Ya tenía hambre, ¿no? Tenía hambre. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios se le había aparecido a Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Que tenía que ir a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, esa hambre que tenía, pues era por la palabra de Dios específicamente, porque también nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hola, hermano David, hola. Entonces, bien, aquí menciona una parte muy importante, ¿no? Menciona Abraham, que le dice a su mujer Sarai, siendo de hermoso parecer, es decir, era muy bonita, sabiendo que tenía en ese entonces, Abraham tenía 75 años y Sarai era como 10 años menor que él, entonces era de 65 años. Entonces podríamos decir que era una ancianita muy bonita, ¿no? Pero bien, entonces Abraham, como sabía que iban a pasar por la tierra de Egipto, pues sabemos que entró en un temor a él, ¿no? Aún así, sabiendo y nosotros conociendo, pero si Abraham es el padre de la fe, bueno, corrección. Sabemos que Abraham, su fe le fue contada por justicia, ¿no? Sabemos que cuando Dios trabaja en nosotros, la tierra es labrada. ¿Por qué? Porque Él es el labrador, Él es el hacedor, como nosotros pudimos ver a través de lo que leímos el otro día, que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 15, versículo 1: Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Entonces, si bien sabemos que la tierra, hablándose de nosotros, Dios trabaja completamente en esta tierra. Esta tierra, si está infértil, si no está labrada, pues sabemos que cualquier semilla que caiga sobre esa tierra no va a florecer. Y aunado a eso necesita agua. Pero bien, en lenguaje espiritual, ¿qué es lo que quiere decir? Sabemos que siendo Dios el labrador y que Jesucristo es la vid, la semilla es Jesucristo. Entonces, cuando es regada con agua, que el agua sabemos que es palabra de Dios, pues esa vid lo único que hace es salir específicamente de la tierra.
¿Esa tierra tuvo que hacer algo? No, todo lo hace la vid y todo lo hace el labrador, que es Dios Padre. Bien, entonces, sabemos que Abraham tuvo miedo en ese entonces, tuvo mucho temor, en el cual sabía que Faraón, cuando veía a una mujer muy hermosa y la quería para sí, pues tenía que asesinar al esposo, si en dado caso tenía, o al pretendiente, ¿no? Entonces Abraham temió por su vida, cuando sabemos que Dios ya estaba ahí trabajando en él. Pero bien, sabemos que Dios cuando trabaja no es como el pensamiento o el criterio de todos tenemos, ¿no? Es que Dios me va a dar todo lo bueno y eso va a ser porque conforme a lo que yo sé que es lo bueno, eso es lo que me debe de pasar, sabiendo que Dios no piensa como hombre y no va a actuar como hombre. ¿Por qué? Sabiendo aún así que la persona, ¿no? Esto hablando de los que ya han sido justificados, y ya lo he dicho muchísimas veces, siendo que la persona, digamos, en un punto llega a caer en una enfermedad crónica terminal y dice, Dios, por favor, sálvame, líbrame de esto. Adivinen cuál es la solución que puede dar Dios. Para la persona, la verdadera solución sería que lo librase de la enfermedad terrenal, es decir, que esa enfermedad pasase y que él siga viviendo acá, ¿no? Sabemos que el propósito que Dios nos da después de la justificación, pues es predicar el evangelio, ¿no? Pero si esa persona, ¿cómo está viendo la solución? La está viendo a través de su carne, pero Dios, sabiendo eso, dice, ok, sí está bien, estoy teniendo mucha misericordia de ti y por eso es que tienes esto. Créeme, ya que termine eso, vas a venir aquí conmigo, ¿no? Entonces, una persona podría esperarse, la solución sea sanarse de la enfermedad. Pero específicamente, como les digo, Dios no es hombre para que piense soluciones como hombre, sino que es el creador, sabiendo que estando con él es la vida eterna, estando fuera de él es la muerte, ¿no? Esto hablando del alma del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no sabe que su alma está muerta, por cuanto siente, por cuanto se emociona, por cuanto palpa, por cuanto todo, ¿no? Entonces dice aquí que Abraham tuvo miedo, ¿no? Entonces vemos que Abraham fue a Egipto y vieron a su esposa, que era de muy hermoso parecer, y pues sabemos qué es lo que pasa, se enamoran, que esto y el otro, y sabemos que Sarai dice, sí, es mi hermano, soy hermana de Abraham, sabiendo que genealógicamente sí son hermanos, porque los dos provienen de Tare, ¿no? Sabemos que Sarai era hija de uno y así, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Tare ve a Sarai, no la ve como una hija, ¿no? Sino que Tare la ve como la esposa de Abraham. Si nosotros nos vamos a buscar bíblicamente cómo Dios ve específicamente al hombre cuando ya es redimido de sus pecados, nos deja ver a través de Génesis 40. Génesis capítulo 2, versículo 24, nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero bien, nosotros de manera literal que entendemos, lo que pasa comúnmente con todas las personas. Buenas tardes, tía Raquel. Lo que pasa comúnmente con todas las personas. Los papás tienen hijos y esos hijos contraen matrimonio con una esposa, con una mujer, entonces ellos van a vivir su vida propia, ¿no? Porque no es lo mismo la familia que el hogar, sabiendo que el hogar es lo que tú estás formando en este entonces. Pero específicamente eso es lo que nos quiere decir la palabra desde Génesis 2:24, anudado a eso, sabiendo que toda la palabra completa habla de Jesucristo, ¿no? Entonces, específicamente, ¿cómo lo podemos ver? Sabemos que la mujer, bíblicamente, es la esposa de Jesucristo, pero sabemos que la esposa de Jesucristo es la iglesia. Es la iglesia, cualquiera, todas esas que se hacen llamar iglesia de Jesucristo en el título, los salvos de los últimos días, los aquí, los allá, con ese título. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, y no la digo verdadera como, es que solo la de aquel nombre, o como han venido a decir, es que solo los catos somos la verdadera iglesia. Yo, ¿cómo? Sí, es que somos la más antigua.
Y yo, que sean la más antigua no quiere decir que verdaderamente la conozcan. ¿Por qué? Sabemos que durante toda la historia, todas, absolutamente todas, las que han iniciado como congregación de diferentes denominaciones, iniciaron siendo precisamente viendo el Evangelio como es. Dice, la iglesia de Jesucristo ha sido totalmente libre de pecado. Exactamente. ¿Por qué? Sabemos que la palabra nos dice que para que sea iglesia de Jesucristo, no es que afuera tengan el título iglesia de Jesucristo. Si bien la iglesia, la esposa de Jesucristo, debe de ser la congregación de los justos, si en esa congregación hay personas que todavía dicen que Jesucristo sí los limpió, pero que cometen pecado, que no practican y no tienen pecado, pero hacen pecado, eso los hace practicadores de pecado y eso los hace pecadores. Entonces en vano vino Jesucristo por ellos. ¿Por qué? Porque ven a Jesucristo como un hombre histórico, el cual sí los limpió en el pasado, pero lo que hagan ahorita, eso les afecta si literalmente tienen que pedir perdón, anudados sabiendo que todo eso Jesucristo lo consumó en una obra misma. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Más bien la esposa de Jesucristo. Todos los que son la esposa de Jesucristo son la congregación de los justos. Va a venir una persona y nos va a decir, es que no hay justo ni a un uno. Eso es lo que dice la palabra. Entonces estás diciendo algo muy falso, ¿no? ¿Qué le decimos a la persona? Hay más de 200 versículos, ya sea que los busques desde Génesis hasta lo que hay más adelante, que mencionan la palabra justo, que hay hombres justos. Pero ¿cómo lo ven ellos? Ven que no hay nadie justo porque su naturaleza es pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todos los pensamientos y designios que hay en el corazón, solamente el mal. Entonces, ven la maldad, por supuesto que la ven, pero no la ven dentro, la ven fuera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los de su alrededor, pues son ultramente malvados. Menos ellos, porque ellos, a comparación de alguien que desvive a una persona, ellos son demasiado buenos. ¿Por qué? Porque van y se congregan, pero dicen que son pecadores. La iniquidad para Dios no es específicamente lo que tú crees. ¿Por qué? La abominación para Dios, que es negar su palabra, desecharla completamente. ¿Por qué? Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. No, pero es que yo no quise decir eso. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay? Pura maldad. Ahora bien, no hay justo ni un uno conforme a su propia obra. ¿Por qué? Sabemos que Dios no recibe nada que provenga de nosotros. Es decir, Marcos 10:18 nos lo confirma. Y lo está diciendo Jesucristo mismo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, si Dios es el único bueno, todos los demás, ¿cómo están? Toda la humanidad, ¿cómo está? Está en maldad, está en malicia, está en iniquidad, ¿no? Todo lo que ese hombre haga es iniquidad para Dios. Ay, pero es que yo ayudo a las personas, es que yo hago diezmo en mi iglesia, por supuesto, porque pues bíblicamente sabemos que Abraham dio el 10%, ¿no? Entonces, sí, estoy cumpliendo todo lo que dice la palabra. Pero si la misma palabra te dice a través de Hebreos 10 que Jesucristo ya consumó la obra perfecta. Él entregó su cuerpo como ofrenda una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo, conociendo todas tus iniquidades, sabemos que se confirma en 1 de Juan capítulo 1 versículo 29, que vio Juan que venía hacia él Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo quita el pecado, ¿cómo está el mundo ahora? Sin pecado. Pero el mundo, ¿qué quiere creer? Quiere creer es que yo todavía hago y cometo cosas. Entonces todas esas cosas son pecado. Entonces yo soy un pecador hasta el fin de mi vida, ¿no? Sabiendo que Jesucristo ya te limpió completamente. Ay, pero es que yo sí creo y amo a Jesucristo. A ver, si realmente lo amas y lo sigues como tú dices, sabemos que dice la palabra que en Jesucristo, Él habiendo purificado nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados, si estás verdaderamente en Jesucristo, ya no hay más conciencia de pecado. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué es lo que dice?
que el que practica el pecado está lejos de Jesucristo. No, pero es que yo no cometo ni practico, pero sí peco. O sea, es como decir, tú comes todos los días, pero no comes porque ahorita estás comiendo, pero al rato no vas a comer. Eso te hace una persona que no come. O sea, es algo totalmente ilógico, ¿no? Hasta para los que se guían y llevan todo por conforme a la lógica, ¿no? Sabemos que hay personas que dicen, no, es que yo he estudiado todo lo que tiene que ver el Pentateuco, yo he estudiado hermenéutica, ¿cómo le llaman todo eso? ¿Cómo se le dice? Diógesis, no sé cómo es que se llama, no me viene a la mente ahorita todos esos nombres. Pero entonces esas personas, como se ven doctas en la palabra. Pero ¿qué es lo que dice? Sabemos que hasta aún a eso, ¿no? Escatimología, exactamente, muchísimas gracias, hermano. Escatimología, ¿no? Sabemos que las personas son muy doctas, ¿no? Pero esas personas, ¿cómo ven la palabra de Dios? Teología, exactamente. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven la palabra de Dios? Lo ven como algo histórico. Y anudado a eso, el día de ayer yo vi, me mandaron un video, el cual menciona una persona, ¿no? Esta persona que supuestamente funge como guía de la iglesia, tipo pastor, ¿no? El cual dice que lo que habla en Génesis 27, que es cuando es la bendición de Jacob, habla, es que todo el Antiguo Testamento es sombra de Jesucristo. Entonces, Esaú, siendo Jesucristo, entrega su primogenitura y se la da a Jacob. Pero ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viendo? Sorprende mucho que ya se están utilizando todas estas palabras, ¿no? Sabiendo, hasta ya mencionan evangelio, pero ¿qué es lo que pasa? No lo creen, no tienen fe en la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona que dice, es que es el evangelio, es que es aquí, es que es allá, sabemos que esa persona en su corazón, que existe el pecado, sabiendo que Jesucristo, y siendo sombra como esa persona lo dice, que a esa persona a la cual, siendo Jacob, que no debió haber sido bendecido con la bendición de Abraham. Sin embargo, Dios hace la promesa con él. ¿Por qué? Porque el que de verdad era Esaú. Eso todos los conocemos, ¿no? Pero ve a Esaú como a Jesucristo. Pero hay algo muy importante. ¿Quién verdaderamente es Jesucristo? Jesucristo es Raquel, ¿no? A ver, Raquel, permítanme. Génesis, Rebeca se llama, Rebeca, hasta la estoy confundiendo con Raquel. Jesucristo es Raquel. ¿Por qué? Sabemos que Jesucristo es Rebeca. Mira, hasta yo me estoy confundiendo ahorita. Rebeca, sabemos que fue quien hace la voluntad del papá, ¿no? Exactamente, Rebeca. Él hace la voluntad. ¿Qué fue lo que escuchó? Dijo que fuera y cazare un animalito y le hiciera la comida que le gustaba. Y ya que estuviera con él, en este caso se lo dice a Esaú, menciona y dice que le va a otorgar su bendición. Bien, sabemos que Raquel escuchó la voz. Sabemos quién es el que pudo obedecer a la voz de Dios bíblicamente. Ese único que pudo obedecer la voz de Dios fue Jesucristo. ¿Por qué? Dice que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, el que le envió, no su voluntad, no lo que él quería, ¿ya? ¿Qué es? Dice exactamente, amén, Rebeca le cae la maldición, exactamente. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros? Jesucristo menciona, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que dice, ¿no? Pero específicamente, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Menciona lo que dice Juan 1:29. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que ahí Juan el Bautista, siendo el último que
que podía imponer las manos bíblicamente, sabemos que impone las manos en Jesucristo y el pecado de todos los tiempos, de todo el mundo, de toda la humanidad, es cargado sobre Jesucristo. La maldición de todos es cargado sobre Jesucristo. Ahora bien, la paga del pecado que exige la muerte. Entonces Jesucristo, habiendo cargado ya el pecado de toda la humanidad por todos los tiempos, Él entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado, el sacrificio eterno. Ha hecho con un pacto eterno. ¿Por qué? Jesucristo no entrega su cuerpo como ofrenda en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. El terrenal es imagen del verdadero que está en los cielos. Y en el cielo, ¿cómo funge el tiempo? Funge para toda la eternidad, ¿no? Porque, ¿qué dice? Yo le daré vida eterna al que crea en él. Entonces, si es eternidad que no tiene principio y no tiene fin y consuma todos los tiempos en uno, el sacrificio de Jesucristo fue eterno, limpieza por todos los tiempos, un pacto eterno. Entonces, ¿sobre quién cae la maldición? Sobre Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Él toma nuestra maldición para que nosotros seamos benditos. Entonces podemos ver bíblicamente que Rebeca le dice a Jacob: ve y tráeme un corderito y yo lo voy a hacer. Yo le voy a hacer como a tu padre le gusta, ¿no? No dijo, hazlo, a ver, te voy a observar que tú lo hagas. ¿Qué fue lo que le dijo? No tienes que hacer nada. Yo ya escuché por ti. Y si hay una maldición por parte de lo que estamos haciendo, que toda la maldición recaiga sobre mí, dijo Raquel. Entonces sabemos que a través del animal que fue sacrificado para darle de comer al papá, sabemos que específicamente Isaac bíblicamente quedó ciego, ¿no? Está ciego. Entonces, ¿qué le dijo Jacob a Rebeca? Pero es que yo no soy Esaú. Cuando mi padre me palpe, yo soy lampiño. Esaú es velludo. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué le dijo y qué hizo? Lo vistió con las pieles del animal que fue sacrificado para darle de comer al padre, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Sabemos que cuando Jacob se presenta, era lampiño exactamente, cuando Jacob se presenta delante de Isaac, ¿no? Sabemos que le dice, Esaú, ¿eres tú? Ven, acércate, ¿no? Entonces le habla, ¿no? Me trajiste lo que me ibas a dar de comer y les pone, pues sí, aquí está. Pero ¿qué es lo que se da cuenta Isaac? Dice, a ver, acércate para que yo te pueda palpar, ¿no? Sabiendo que ya había hablado Jacob y Jacob pues no tenía la voz de Jacob, ¿no? Sabemos, bueno, se podría decir en un punto que Jacob tenía la voz muy chillante y que Esaú tenía la voz muy gruesa, ¿no? Entonces sabemos que Jacob ya había hablado. Entonces le dijo, a ver, acércate para que yo te palpe. Entonces empezó a palpar y por estar vestido con las pieles del animal, del corderito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a tocar, híjole, y empieza a decir Isaac, el olor y lo que estoy palpando es de mi hijo Esaú. Es de mi hijo Esaú, pero estoy escuchando la voz de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sabemos que él sabía específicamente que no era Esaú, pero lo que está palpando y lo que está oliendo es Esaú. Bíblicamente, cuando nuestro Señor Jesucristo se entrega como paga por el pecado, es eso hecho una sola vez para siempre. Sabemos que después somos revestidos con las pieles del Cordero. Esto nos lo deja ver también Dios a través de Génesis, me parece 3, si no estoy equivocado. Cuando Dios ve que el hombre se cose hojas de higueras para cubrir su desnudez, entonces Dios los cubre con pieles de animales, ¿no? Esto siendo sombra de los postreros días, de cuando nuestro Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. Entonces es vestido con las pieles del cordero. ¿Y qué es lo que pasa? Isaac, el padre, no ve a Jacob.
sino siente y palpa a Esaú, quien él le iba a dar la primogenitura. Pero ahí podemos ver que se cumple bíblicamente la promesa de Dios y menciona que el mayor serviría al menor. Si nosotros nos ponemos a pensar específicamente qué es lo que quiere decir, qué bendición, Iván Medina, todos los bienes del Padre. De manera literal, Jacob recibió todas las propiedades, todos los rebaños, todo lo que Isaac tenía, ¿no? Bíblicamente sabemos que todo es en lenguaje espiritual. Entonces, ¿qué bendición fue lo que recibimos? Todo lo que es de Dios es heredado hacia el Hijo. Pero ¿qué es lo que fue heredado? La vida eterna. La vida eterna no podía ser heredación tuya sabiendo si tienes pecado, porque sabemos que Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, haz de cuenta que cuando el hombre cayó en pecado, desde Génesis, ¿no? Vemos que podría decirse que el hombre quedó sin padre, quedó huérfano, por cuanto está separado de la gloria de Dios. Estando en la gloria de Dios es vida, estando separado es muerte, quedó huérfano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Nos recompró. Nos recompró con el pacto de sangre que hizo, nos compró el precio de sangre. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Sabiendo que nos lo dice aquí en Génesis 27, la bendición. Si ahora está revestido Jacob con las pieles del animal y ya no, Isaac su padre ya no huele ni siente a otra cosa que no sea Esaú, aunque la voz no sea la de Esaú, sabemos específicamente lo que nos dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando el Padre nos ve ahora que Jesucristo ya consumó la obra de la remisión de nuestros pecados y nos purificó y nos santificó y nos justificó, ahora somos justos. Pero el Padre, Dios Padre, ya no ve a, digamos, a Iván Medina, ¿no? Ya no ve a Iván Medina. Ahora, ¿quién ve y quién es olor grato para Dios? Ahora ve a Cristo. Cristo es el que ve ahora. Y sabemos que en Cristo está la bendición. Entonces, si sabemos que bíblicamente la maldición es el pecado y Jesucristo se llevó nuestra maldición una sola vez para siempre, entonces, ¿en qué está la humanidad? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Exactamente. Entonces, si nosotros por Jesucristo recibimos la bendición de Dios, que es la vida eterna, que es la remisión de nuestros pecados, es decir, ¿cómo queda el hombre ahora? El hombre queda limpio de todo pecado. Entonces, un hombre natural, ¿cómo ve a Jesucristo? Lo ve como, sí, Él pagó por mi pecado, pero yo todavía estoy cometiendo todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por más de que esa persona diga que ama a Jesucristo, por más de que esa persona diga que sigue a Jesucristo y lo ha hecho durante 30, 40, 50 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Desecha a Jesucristo. Pero es que yo no lo estoy desechando, pero es que bíblicamente dice que Jesucristo te limpió para toda la eternidad. ¿Qué es lo que pasa con ese hombre? Ese hombre piensa y se guía por su propia justicia, por su propio criterio, por su propia prudencia. Si bien nosotros sabemos qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que es el único requisito que hay que hacer y el más difícil para el hombre. El más difícil. Es como si lo negara diciendo que es pecador. Exactamente. Todas las personas lo niegan diciendo que son pecadores. Es decir, Jesucristo sí vino, pero pues yo tengo que hacer algo. Jesucristo hizo el 50% lo espiritual, pero yo aquí tengo que hacer muchas cosas. O como muchas personas dicen, aquí es el infierno, este es el infierno porque estoy sufriendo, porque no tengo a veces ni cómo alimentarme, no tengo todas las propiedades que yo veo en los demás.
¿no? O como muchas personas se van por la lógica, exactamente. O como muchas personas dicen, ay, voy a hacer un pacto con Satanás porque si yo hago un pacto aquí voy a tener muchas riquezas. Son hijos de Satanás al decirse pecadores, ¿no? Todos esos de lo que dicen, ay, es que se parasitaron todos esos cantantes, están parasitados ahora sí le pertenece, vendieron su alma a Satanás. No, hermanito, estás más vendido desde el día de su nacimiento que eso. Todo porque niegan la palabra de Dios. Solo hay una cosa que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te confirma y te dice que tu pecado ya fue pagado y tú no tienes pecado, al decir que tienes pecado, estás blasfemando al Espíritu Santo. Dice, ya le tenía hace rato. Sabemos que es así, pero ¿cómo ve el hombre? ¿Cómo ve? Se guía por su propio punto de vista. Se guía por lo que puede ver ahorita, ¿no? Pero sabemos que para que esa persona pueda creer, debe de tener fe. Nos lo deja ver que es la fe, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza, perdón, es pues la fe, ya hasta me estoy cuatrapeando, vamos a buscarlo, no voy a parafrasear. ¿Qué haces, Benja? Vamos a ver qué dice Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1, perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo le pregunto a una persona, oye, ¿tú puedes ver el mundo espiritual? ¿No? ¿Qué me va a decir esa persona? Ay, sí, yo vi, yo de repente vi un ente y me espanté, ¿no? Esa persona, ¿cómo ve las cosas que son de Dios? Lo ve conforme a lo que puede entender, conforme a lo que ve, ¿no? Que está teniendo un corazón completamente terrenal, porque sabemos que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque dice, para él son locura. Sabemos que es locura para todos aquellos, los que se pierden, es locura la prédica de la cruz para los que se pierden, ¿no? ¿Por qué? Ay, ¿cómo vas a decir? Y si tú haces un montón de cosas y nuestra naturaleza es pecaminosa, esa persona apenas si ha leído 1, 2 o 3 capítulos de la palabra de Dios. Y ya con eso es un gran docto. O todas las personas que han leído de 10, 15, 20, 30, 50, 100 veces la palabra de Dios y lo ven como algo histórico, lo ven como algo que tienen que seguir, que tienen que obrar así, ¿no? Pero bueno, dice Pedro Zúñiga, dice que ya no son pecadores, pero tienen que cuidarse para no pecar, salvación por obras. Hay algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. Unas son las obras del hombre y otras son las obras del Espíritu Santo, ¿no? Porque no entienden la diferencia. La obra del hombre, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué sería lo bueno hacer? No mentir, no codiciar, no adulterar, no dar falso testimonio, no tener dioses ajenos, ¿no? Ay, esos que venieran a su santa muerte, uy, no. Pero yo soy Cato, yo hago esto, yo hago allá, yo soy Testi, ay, ese hombre que está hablando muy bien. Exactamente. El hombre natural se rige conforme a las obras de la ley, ¿no? Sabiendo que anudado a eso, Jesucristo cumplió la ley por nosotros, porque nosotros somos incapaces de poder cumplir. ¿Qué nos dice Santiago 2:10? Nos dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que ayer dijo una mentirita, pero pidió perdón de todo corazón, sabiendo que todo pensamiento de designio que hay en el corazón es solamente el mal, pues dijo, ay Dios, perdóname, perdóname, yo no lo voy a volver a hacer. Entonces al otro día, pues le dicen, ¿no? Le dice, digamos, un joven, ¿no? ¿Tendiste la ropa? Sí, la tendí y la ropa ya está. Ay, ¿qué va a tomar eso en cuenta Dios? Y ¿acaso estoy mintiendo para que alguien muera? ¿No? Entonces, pues yo soy más bueno, no estoy diciendo eso, es una mentirita que Dios no me va a perdonar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? Cada que esa persona comete pecado, se siente maldita, se siente pecadora y necesita pedir perdón, ¿no?
Pero, ¿qué nos dice Salmo 51:5? Nos dice específicamente: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que naciste pecador y por eso pecas. Pero el hombre natural, como ve, cometo pecado y por eso soy pecador. No es así bíblicamente. Pero es que cometer alguna infracción de la ley es pecado. Bueno, Romanos 7:7, ¿qué entiendes por eso? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿para qué fue puesta la ley? Si no la podemos seguir en ningún punto. Gálatas 3:10, porque todos los que estén bajo las obras de la ley están bajo maldición. Híjole, entonces, ¿qué hago? Pues ya mejor me digo que soy ateo, digo que soy esto, digo que soy el otro, ¿no? Es lo que comúnmente una persona pensaría. ¿Por qué? Porque la solución solo la ve aquí. Solo la ve en ese punto. Entonces, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Exactamente. Romanos 5:20. Romanos 5. A ver. Ajá. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos? Muchísimas gracias, hermano David. Dice, lo vamos a leer desde el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque vamos a leer antes, no se está hablando del don, vamos a leer antes. Desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Adán pecó, ¿y qué es lo que pasó? Adán fungió como representación de toda la humanidad. Dice que por un hombre entró el pecado. Por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un hombre, en este caso, como lo ven las personas, un bebito nace, no está limpio, está con pecado, nace pecador. Dice, mejor dicho, la ley se hizo para que se dieran cuenta que eran agresores de la ley. Exactamente. Hola, hermano Justo. ¿Qué es lo que hizo Dios específicamente? Les demostró que son infractores, aún así no conocían lo que Dios tenía como ley, ¿no? ¿Qué les dio? Les dio al que da falso testimonio, no des falso testimonio. Le dio al que adultera, no adulteres. Eso hablando de los 10. Sabemos que completamente son 613 mandamientos, decretos, preceptos y decretos que debes de seguir y de no seguir. Es decir, de no hacer, ¿no? Porque son 613 de manera completa. Entonces, ¿qué nos dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, si antes había pecado y las personas dicen que ahorita faltando la ley así se vuelven pecadores, el hombre natural, dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué nos dice después? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que es figura del que había de venir y habla de Adán, o sea, habla de un primer Adán y habla de un postrer Adán. Si por el primer Adán todos fueron constituidos pecadores, por el postrer Adán, porque bíblicamente menciona que hay un postrer Adán, el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, dice. El primero es alma viviente, alma que vive, pero el postrer Adán es espíritu vivificante, o sea que de él emana la vida, ¿no? Entonces, si esto es, ¿qué dice? Figura del que había de venir, por el primer hombre entró el pecado, por el segundo hombre, que es Jesucristo, el segundo Adán, es quitado el pecado. Si bien el que infraccionó, el que fue incrédulo a la palabra de Dios por cuanto no estaba en el corazón de Adán, que funge como representación, por él todos entraron en pecado, pero en Jesucristo, que pagó la paga del pecado ofreciendo su cuerpo como ofrenda por el pecado, porque se cargó del pecado de todo el mundo, de todos los tiempos. Cuando él hace ese sacrificio, es el postrer Adán y se convierte en espíritu vivificante, espíritu que da vida. Pero entonces, ¿qué podemos hacer?
Menciona la palabra que solo debemos de ver al Hijo y creer en Él. Pero ¿cómo creemos en Él? Creyendo la obra que hizo, la obra verdadera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? Que todo aquel que crea en él, que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Pero hay solo un punto que dejó Jesucristo para que podamos realmente creer en Él. Y dice la palabra: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo podemos seguir a Jesucristo? Dice: quien quiera venir en pos de mí, es decir, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Por qué Jesucristo diría niéguese a sí mismo? Es que cuando un hombre llegó y le dijo que cumplía todo lo que estaba escrito, le dijo Jesucristo: te hace falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, ese hombre, como vio, Jesucristo me está pidiendo que todo lo que a mí me costó, todas las riquezas que yo he formado, las tire a la basura, y anudado a eso le dé a los que lo desperdician todo lo que a mí me costó, y que yo viva una vida sin nada, teniéndolo todo, ¿no? Ahora cambiemos esas riquezas por las obras que hace un hombre, ¿no? Es que yo he estado durante 50 años en mi congregación, he servido, he dado tantas cosas, hasta he prestado mi casa para que ahí sea culto. ¿Por qué Dios no ve eso? ¿No? Me dice que yo tire todo a la basura. ¿Cómo voy a tirar todo a la basura? Si lo que yo creo está bien lo que estoy haciendo. Pero para Dios, ¿qué es hacer el bien? Si sabemos que Dios no es hombre para que piense como hombre, el único bien es Jesucristo. Pero ¿cómo Jesucristo? Mira solo a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Menciona Hebreos 9 que Jesucristo no hizo el pacto terrenal de forma temporal. Si fuera de forma temporal, estarían en lo correcto todas esas personas que dicen que Jesucristo sí hizo algo, pero que ellos tienen que hacer algo ahorita. Entonces, dice que Jesucristo lo hizo en el tabernáculo celestial, donde todo funge eternamente. ¿Por qué? Así como los utensilios del terrenal, que es figura del verdadero en el cielo, menciona que así como la sangre de los machos cabríos no podían quitar el pecado, pero los utensilios eran rociados con la sangre de esos animales, así también los utensilios del tabernáculo celestial fueron rociados con la sangre de Jesucristo para purificarlos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? No veas tu propia prudencia, no veas tus obras, deséchalas, tíralas, eso no sirve. Nos dice: porque vuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, negarme a mí mismo es literalmente tu propia prudencia, tu conocimiento, tu sabiduría, tu lógica. Todo lo que tú eres, deséchate, tíralo a la basura. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice algo, ¿por dónde pasa? Pasa por aquí y pasa por aquí. Si aquí hay pecado y aquí quiere hacer todo lo bien, sabiendo que no hay ninguno bueno, Marcos 10:18, ¿qué es lo que pasa? A ver, pasa las cositas, ¿no? Pasa, digamos, esto es la palabra de Dios, y tú las codinas, Jesucristo quitó el pecado, pero yo todavía tengo que hacer algo, entonces lo quito. Hacer el bien, sí está bien, Jesucristo lo cumplió, pero yo lo voy a hacer. Entonces, ahí está, aquí está la palabra de Dios, pasó. Entonces, específicamente eso hacen las personas. Quieren filtrar todo lo que ya está hecho, pero adivinen qué. De todo lo que está escrito, ni una coma ni una jota pasará, porque todo se cumplió en Jesucristo. Entonces, a la palabra no se le puede añadir ni quitar. No le puedes quitar el hecho de que Jesucristo consumó la obra perfecta para siempre. No dice, te la va a quitar, pero vas a tener que hacer algo. Pero ¿por qué dice guardad mis mandamientos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hacer es lo mismo que guardar. Hasta eso, ¿no? De manera literal. De manera literal. Lo vamos a exponer, ¿no? Bueno, tengo estos audífonos, ¿no? Una persona me dijo, guarda mis audífonos, ¿no?
está bien, las voy a guardar. Y la persona como ve, las voy a usar. ¿Por qué? Porque me los dio a guardar, entonces me los dio para que yo lo use. No es ni lo mismo de manera literal. No es lo mismo. Quiere añadir levadura al pan, exactamente. ¿Por qué a Dios le gustaba el pan sin levadura? Específicamente, muchísimas gracias, hermano Alberto. ¿Por qué Dios le gustaba el pan sin levadura? Porque el pan sin levadura no tenía nada que lo infle, es decir, no tenía nada agregado, absolutamente nada. O sea, usar la ley exactamente. Entonces, cuando el hombre añade a la palabra, está leudando a la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiere poner su obra, quiere poner su propio entendimiento. Entonces leuda la palabra de Dios y la infla poniéndose en la ecuación él. Sin nada que ver, guardar a usar. Hasta de manera literal. Pero las personas se convencen por medio de lo que ellos creen. De que, Dios dijo esto, entonces sí, por supuesto. Lo voy a hacer. Jesucristo dijo, guardad mis mandamientos. Pero si descuidamos, ¿qué hacemos? Lo que dijo la otra persona. Bueno, ya explicamos que nada de ninguna obra de hombre puede ser tomada para Dios. Ahora bien, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Sabemos que cuando la persona, Dios le otorga el don de la fe, ¿qué es lo que hay en él? Hay fe. ¿Para qué? Para creer en la obra de Jesucristo. Entonces, si hay fe y Dios nos menciona que todos los caminos ya fueron hechos por el Espíritu Santo para que solo andemos en ellos, realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacemos nuestra propia obra o hacemos la obra del Espíritu Santo? Como lo que les platiqué ayer, ¿no? Ayer les hablé del hombre de Bethesda, ¿no? Ese hombre de Bethesda había pasado durante 38 años queriendo llegar a la fuente, pero él era inválido. Todos los demás con sus demás enfermedades, aunque alguno ahí hubiera cieguito, pues le ganaba, podía llegar más rápido que él, sabiendo que solo el que era más rápido, el primero, iba a ser sanado, ¿no? Entonces llega nuestro Señor Jesucristo y llega con esa persona, llega con el hombre de Bethesda y le pregunta, ¿quieres ser sano? Le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y el hombre, ¿cómo contesta su punto de vista? Es que yo no tengo nadie que me cargue y me lleve a la fuente para ser sano. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué vio Jesucristo en él que no vio en los demás? Este hombre de Bethesda, para él era imposible llegar primero ahí al estanque. No había nada que pudiera hacer. Todas las veces que lo había intentado, todos les ganaban. Entonces este hombre quedó incapaz de poder salvarse por sí mismo. Entonces cuando esta persona ve que tiene a Jesucristo, ¿qué es lo que sale a relucir? La prudencia y el criterio del hombre. Es que no le dijo, quiero que me sanes, pero de a lo que podemos entender, pudo haberle dicho, ¿no? Pudo haber entendido, quiero que me sanes, pero llevándome allá, porque yo conozco que allá todos se salvan. Todos dicen que se salvan, ¿no? Es que desciende un ángel y lo limpia, lo cura, ¿no? Pero ¿qué vio Jesucristo? Este hombre está totalmente perdido. No hay salvación para él. Entonces Jesucristo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y qué pasó? Ese hombre, de estar 38 años inválido, se levanta, toma su lecho y se va. Y menciona la palabra, era día de reposo aquel día. ¿Por qué? Porque realmente el hombre entra en día de reposo cuando está en Jesucristo. ¿Por qué entra en día de reposo? Porque lo que tiene no en reposo al hombre es el pecado. Por lo tanto, Dios y Jesucristo, Dios, sabemos que aborrece el pecado, en su presencia no puede evitar el pecado, pero para eso envió el Hijo, para pagar el pecado de esa persona y puede estar ahora sí en la presencia de Dios, pero ¿viendo qué? Viendo solo la obra de Jesucristo, creyendo en su obra, ¿no? Entonces, nuestro verdadero reposo está en Jesucristo. Jesucristo es el Shabbat perpetuo, eterno. Jesucristo es el reposo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que a través de lo que puede conocer el hombre de manera natural, podemos ver que sus obras, Él las quiere hacer, pero nos dice que son las obras del Espíritu Santo bíblicamente, no obras de ti. Si Jesucristo vive en ti y ya no vives tú, entonces obras de quién son? ¿Son tuyas? Cuando Dios dice que Él ya hizo los caminos para que solo andemos en ellos. Pero ¿quién puede obrar así? El que ya Jesucristo lo ha justificado, lo ha redimido de sus pecados. Purificación, santificación, justificación. Lo volvió justo. Pero entonces sabemos que la persona dice, es que no hay justo ni uno. Está bien, ama ese versículo. Pero ¿por qué hay más de 200 versículos que dicen que hay hombres justos? Sabemos que en el tiempo de Abraham no existía la ley, pero había pecado. Y menciona la palabra, su fe le fue contada por justicia. Sabemos que en Mateo 1 empieza la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y se menciona a José, ¿no? El esposo de María, y menciona José siendo justo. Sí, pero es que le dijo, la dejó. Es justo. ¿Quién puede hacer la justicia sino el que es justo? Entonces, hay muchísimos más en donde nos menciona la palabra que hay justos, ¿no? Entonces, ¿por qué la persona se aferra a decir es que no hay justo ni un uno y nuestra naturaleza es pecaminosa? No vamos a dejar de pecar. Si bien no hay justo ni un uno por su propia obra, por su propia prudencia, y no puede dejar de pecar, ¿eso qué quiere decir? Jamás, haga lo que haga, puede alcanzar a Dios. Pero precisamente por eso Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito como paga por el pecado. Entonces, cuando creemos verdaderamente en esta palabra, podemos pasar de ser Abraham a ser Abraham, a tener fe, y se cumple la promesa que se le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿se lo dijo a Abraham o en quién fue cumplida? Se cumplió en Jesucristo. En Jesucristo, en la simiente de Jesucristo, son benditas todas las naciones de la tierra. De maldición se pasa a bendición. De muerte, pecador, a vida, justo, justificado. Pero las personas sabemos que naturalmente es imposible que puedan creer en esto. Para mí fue imposible un tiempo. Pero de todos los pecadores yo fui el primero. De todos los infractores de la ley yo fui el primero. De todos los malhechores yo fui el peor. Fui peor que Barrabás bíblicamente. Fui el peor de todo lo que hay. La peor escoria. Yo debí de haber sido descuartizado. Yo debí haber sido destruido desde dentro. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y ahora lo entiendo. Dios escogió a lo más vil y a lo más menospreciado. ¿Para qué? Para deshacer lo que es de lo que no es. Escogió a lo más incrédulo para avergonzar a los sabios. Y menciona que escogió lo más débil para literalmente volver y avergonzar a lo más fuerte. Sabiendo que lo más débil de Dios es lo más fuerte y mucho más arriba de los hombres. Lo más, ¿cómo se podría decir? Lo más insensato de Dios es muchísimo más que lo más sabio que el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos insignificantes, exactamente. A ver, por misericordia fuimos justificados, así es. Por pura misericordia, nosotros debimos de haber sido destruidos así. El castigo eterno, eso era lo que merecíamos. Pero lo inmerecido, por misericordia, se nos fue otorgado, que es la redención de nuestros pecados. Entonces, para que nadie se jacte en su presencia exactamente. Entonces, por eso es que el hombre debe de verse
como el de entre todos los pecadores, el primero, así como Naamán se vio. ¿Por qué? Naamán, ¿cómo se vio? Se vio leproso. Entonces, la lepra es sombra del pecado, pero se ve como que, ay, ya casi no tengo llagas, ya casi, ¿no? ¿Cómo se vio Naamán? Se vio 100% leproso, y el que es 100% leproso, sombra del pecado, Dios lo puede justificar. Porque aquella persona que diga que todavía es 50-50 buena, 50-50 mala, híjole, ese hombre está buscando su propia justificación. Tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y es lo que dice la palabra. Qué bendición lo que escucho, hablas de mí y de todos. Es tibio, exactamente, Iván Medina. Dice que ojalá fueras frío o caliente, porque dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Frío, ¿qué quiere decir? Pecador. Caliente, justificado. ¿Pero por quién? Por Jesucristo, su Hijo. Entonces es lo único en lo que podemos ver, así como el sueño del copero que solo tuvo que observar la vid, sabiendo que la vid verdadera es Jesucristo y el labrador es Dios. ¿Qué hay de ecuación del hombre ahí? El copero solo puso la copa y la entregó. Yo no sé cómo llegó, pero aquí está. Yo no sé cómo Jesucristo y Dios tuvieron tanta misericordia de nosotros, pero Dios es el mismo desde el principio. Entonces, si la paga del pecado era la muerte, y sabemos que Jesucristo es Dios mismo, Él lo puso y no se retracta. Puso lo que tenía que ser para pagar el pecado, porque nosotros caímos en pecado, y Él mismo lo vino a cumplir. Tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Todos nos descarriamos como oveja por cada quien a su camino, ¿no? Entonces, es lo único que podemos creer en el Evangelio, todos los que son hermanos y los que no son hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Dice que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Cuando Él resucita, nos brinda la justificación para tener comunión con Dios. Ya todo está pagado. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y lo único a lo que Dios nos manda es a ir y predicar este Evangelio para que toda criatura le escuche. Y nosotros no somos quienes nos encargamos de convencerlos, sino es Dios mismo cuando Él decida querer tener misericordia de todas esas criaturas. Para todo aquel que cree, así es. Jesucristo entregó su cuerpo como ofrenda una sola vez por el pecado. El pecado fue derrotado, el pecado fue pagado. Ya no hay más pecado. Pero es que la ley fue dada para que abundase el pecado, pero más sobreabundará la gracia. ¿En quién? En Jesucristo. Nos menciona 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, porque la ley no fue dada para el justo, pero sí nos menciona aquí para quienes le fue dado, para los transgresores, los parricidas, los matricidas, los homicidas, ¿no? Apocalipsis 1:15. Hasta hoy me dice algo de Apocalipsis. Apocalipsis 1:15. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? A ver, no me carga. Permítame un momento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sabemos qué es lo que quiere decir bíblicamente el bronce, ¿no? Vamos a leer desde el versículo. Dice, es el 5, no el 15. Ya, eso me vine ahorita. Te iba a decir, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Apocalipsis 1, la revelación de Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus
que están delante de su trono. Bíblicamente sabemos qué significa ese 7, que es el día en que Dios reposó, o sea, el día de reposo, Cristo, ¿no? Y de Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ya quiero volver a leer Apocalipsis completo todo. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El día de reposo y la palabra de Dios. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y todas las llaves de la muerte y del Hades, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Wow. ¿Cómo es que volviendo a leer otra vez uno se maravilla con la palabra, no? Porque imagínense estar leyendo Hebreos 9, Hebreos 10, Isaías 53, Romanos, todo habla de Jesucristo desde Génesis. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a leer qué es lo que nos dice Génesis 1, que nos dice, me puso 2, espera. Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No? La faz del abismo, la faz de las aguas. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, menciona que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? El hombre, ¿cómo queda después de la creación? El hombre, por confiar en su propia prudencia, por ser incrédulo, cae en pecado, desordenado y vacío, muerto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz días, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces fue la luz. Pero más adelante los demás días crean las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. Entonces, ¿quién era la luz? Era Jesucristo. Era Jesucristo mismo, siendo, y él lo dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿En dónde nos lo dice? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A la luz llamó día
y a las tinieblas le llamó noche y separó la luz de las tinieblas. Entonces, no hay otra cosa. Todo lo escrito habla de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el principio, todo fue hecho en el principio y para Él así es. Menciona la palabra que todo Dios lo creó para Jesucristo. Entonces, pues bueno, hermanos, esto ha sido para todos los que son hermanos también, no se preocupen. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por interpretación aquí. Aquí no hay nada que ver, ni aquí, solo lo que está escrito. Eso es lo único. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes, para los que ya lo han tenido. Todos necesitamos misericordia de Dios y ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y para todo aquel que todavía no puede ver a Jesucristo, recuerde que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pida misericordia por su alma. Entonces pida que Dios se apiade de su alma. No hay otra cosa. Entonces, recuerden que todos estos lives se suben de manera completa en la plataforma roja. Estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Dice versículo de la fe. Ah, ¿quieres el versículo de la fe? Viene por ahí. Ok. Aquí está esto. Está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, lo único que debemos de ver es la palabra de Dios, lo que está escrito. Porque si confiamos en lo de aquí, somos incrédulos a la palabra y desechamos a Dios de la ecuación y nos ponemos a nosotros. Y que nos dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deséchate, no hay otra cosa. Niégate todo el tiempo. Entonces les decía, las repeticiones en la plataforma roja con el mismo nombre y la misma foto de perfil. Ahí subimos estos lives de manera completa, sin ningún corte, ¿no? Para todos aquellos que quieran volver a ver la prédica. Exactamente, muchísimas gracias, hermano David, por esta plataforma, por esta plataforma lo subimos de manera completa. También aquí en TikTok tengo una publicación anclada que es de Martín Lutero. Si quieren leer la reflexión también ahí está, que dice que todas las semanas predico a mi pueblo porque, todos los días predico a mi pueblo porque siempre lo olvidan, ¿no? No muy me acuerdo cómo dice, pero ahí está para que lo puedan ver. Entonces ahí dejé unos números, unos dígitos con los cuales me pueden contactar, ya sea para mandar mensajes o mandar audios y para tener comunión con la palabra de Dios, por supuesto. Y pues ahí está anclado, ¿no? Para todos aquellos que quieran preguntar, saber o así versículos, pues ahí tenemos comunión todos, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana para seguir con Génesis 12. Ahora del versículo 21 en adelante. Vamos a ver cuántos versículos tiene. Mañana pasamos al capítulo 13. Mañana pasamos a Génesis capítulo 13. Nos vemos y que Dios tenga misericordia de todos ustedes, ¿no? Adiós.